Digo que estamos todavía comenzando el Evangelio de Marcos y ahí vamos a seguir. Prácticamente estamos comenzando. Si alguien ya se adelantó un poquito, pues es bueno. Siempre es bueno, igual como cuando leímos Génesis, ¿te acuerdas? Si tú te adelantas, es más, si ya lo lees todo, ya son cosas que ya leímos para poder ir hacia adelante y hacia atrás y saber que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es un evangelio. Los evangelios son, yo creo que las partes que más nos gustan de la Biblia son maravillosos, yo creo que los 4 evangelios. El problema del cristianismo es que que no es nuestro caso, espero, que leemos muy poca Biblia, ¿sí? Y que queremos formar nuestras ideas y las formamos por lo que alguien nos predica y enseña, ¿sí? Pero sin nosotros ir a leer la Biblia. Entonces hay gente que se encuentra y lee el Nuevo Testamento y dice Jesús, ¿y quién será Jesús? Aquí dice que es hijo de Dios, y luego Tomás dijo que es Dios, y ahí andan todos embolados, ¿no? Si hubiéramos leído de Génesis y venimos leyendo todo así paulatinamente, por el amor de Dios nadie tendría que tener dudas, ¿sí? Porque cuando llegamos a Isaías dijo en el 43, Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Quién es el que va a venir? Jehová. Es decir, tú ya llegas al Nuevo Testamento y ¿a quién estás esperando que aparezca en escena? A Jehová. Cuando aparece Jesús, ¿quién es? Pues es Jehová. Sí, pero eso es lo que ha pasado en el cristianismo, que hemos sido un pueblo que no va a la Escritura por sí mismo. Entonces que estamos dependiendo de que alguien nos enseñó y no vamos todavía incluso y lo corroboramos. Corroborar algo no es ir a la Biblia a ver si está el versículo que nos dicen. Por lo regular el versículo ahí va a estar. Corroborar es estar leyendo tú la Biblia de principio a fin. Te digo, no habría ningún pierde. Nosotros venimos de Malaquías, ¿te acuerdas? Malaquías 3:1 nos dijo, he aquí, acuérdate que todos los profetas cuando hablan es la voz de Dios, es la voz de Jehová. Jehová está hablando por medio de Malaquías, en Malaquías 3:1 y dice, he aquí, yo envío mi mensajero, dice Dios, el cual preparará el camino delante de mí, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a bajar? Pues va a bajar Él, va a bajar Jehová. Eso dicen las profecías y eso es lo que se cumplió con Jesucristo. De hecho, cuando Jesucristo nace y le dice en el 1:23, cuando le dicen qué nombre le van a poner, le dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, si te fijas, si eso hubiéramos hecho, nadie tuviera dudas de quién es Jesús. Es cosa sencilla. A veces yo menciono mucho esta palabra porque yo así lo sigo creyendo, que es sencillo entender la Escritura, ¿verdad? Nada más que nosotros nos hacemos bolas a veces unos mismos. Sencillo, ¿a qué me refiero? A que si la leemos en su contexto, que no estoy hablando de un contexto solo de versículos previos, y pues no, sino su contexto de Génesis a Apocalipsis. Lo más maravilloso de la Biblia es que es una sola historia, de principio a fin, tiene su seguimiento, y eso es lo que hemos querido aprender cuando empezamos Génesis, cuando seguimos Éxodo, cuando dimos aquel super paseo para llegar a Malaquías y de Malaquías brincar al Nuevo Testamento. Todavía estamos viendo eso, que es seguimiento. Desde Génesis no hay otro hilo, es el mismo hilo y es el mismo hilo el que llegó a Apocalipsis, y hoy que estamos tú y yo aquí sentados leyendo, todavía es seguimiento de aquel mismo hilo que viene desde Génesis, ¿verdad? No hay otro, no ha cambiado, es la misma historia. Ahora la encarnación también es de saber cómo era ese Jesucristo. Jesucristo en la tierra era 100% hombre y era 100% Dios. Es decir, no era que era mitad Dios y mitad hombre. No era de que a ratos era Dios y a ratos era hombre. No, era 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué 100% hombre?
¿Cómo se forma un hombre, un ser como tú y como yo? Está formado por un cuerpo, que Jesucristo lo tenía, y por dentro un espíritu, que Jesucristo lo tenía. Entonces, desde ese punto era un hombre, 100%. ¿Por qué 100% Dios? Porque Dios es espíritu, y el espíritu que poseía Jesucristo era el espíritu de Dios. Tú lo ves siendo 100% hombre. Cuando todo lo que vamos a leer de los evangelios, vas a ver cómo hubo ratos donde tuvo sed, que narra Mateo 4:2. Hubo ratos cuando sintió cansancio, narra en Juan 4:6. Hubo ratos donde dormía, sentía sueño como cualquier hombre, tenía necesidades como cualquier hombre, pero después lo ves. Los milagros, principalmente cuando los hacía, y el por qué, cuando entremos a los milagros lo vamos a ver más. Pero los milagros, si te acuerdas, ¿era para qué? Para demostrar quién era, para ver, que la gente viera que era un hombre, pero era Dios, ¿verdad? Que tenía la autoridad de Dios. La mayor autoridad de Dios, que era que perdonaba pecados. Por eso, que más bien que Él es el que perdona pecados. Por eso cuando Él le decía a alguien, tus pecados te son perdonados, los fariseos luego decían, ay, espérate, ¿quién se cree este? Y entonces, si te acuerdas, 2 o 3 veces lo que hizo, ¿quieres saber quién me creo? Y seguía un milagro, para que vieran, soy el que puede perdonar pecados, es decir, soy Dios, les estaba diciendo. Y por eso lo querían matar, y por eso lo mataron, porque claro que es una blasfemia que alguien como un hombre se diga Dios, eso es claro. Y ellos lo sabían y lo tenían que matar, a menos de que en realidad fuera Dios. Y a menos de que, ¿cómo te diré? De que Él no se los hubiera dicho. Es decir, tú vas a las profecías del Antiguo Testamento y Él estaba anunciando, Dios va a bajar, Dios va a bajar, voy a bajar. Entonces ellos ya tendrían que estarlo esperando, ¿verdad? Y por eso acá en Hechos 2, cuando Pedro se levanta y da su primer sermón, les dice, si te acuerdas, mataron al autor de la vida, ¿verdad? Mataron al Dios que había bajado, ¿verdad? Tenía que ser hombre 100% para que pudiera vivir una vida sin pecado, siendo hombre, que te acuerdas es de los principales propósitos que hablamos la semana pasada, que vino Jesús a la tierra a marcar el camino, a vivir en santidad siendo hombre y mostrando que sí se puede. Alguien puede decir, pues claro, se puede porque tienes el Espíritu de Dios. Exactamente, diste en el clavo. Si yo pongo el Espíritu de Dios dentro de ti, entonces se puede, se tiene que poder, ¿verdad? Y a eso bajó, a marcar el camino, las huellas que nosotros debemos de caminar. Pero tenía que ser hombre para vivir esa santidad como hombre. Acuérdate lo que le dice Filipenses 2. ¿Qué pasó? Era 100% Dios. Era 100% Dios. Pero cuando se puso en el cuerpo de un hombre, hubo facultades de Dios que no las podía ejercer. No es que no las tenía, pero no las podía ejercer como hombre. Pero en él, dice Colosenses 2:9, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, él tenía toda la deidad estaba en él. Pero cuando baja a la tierra y se pone en el cuerpo de hombre, dice Filipenses, se despojó de qué, de ciertas cosas que no podía ejercer. Siendo 100% hombre, venció al pecado para decirnos que sí se puede, ¿ok? Pero esa es la doctrina de la encarnación, que ese hombre era 100% hombre, pero era 100% Dios también, ¿ok? No es que era mitad y mitad, ni que era a ratos una cosa y a ratos otra. Ha habido doctrinas muy erradas y muy antiguas. Hay una que se llama el docetismo, no sé si habías escuchado de él. Es muy antiguo, nació desde el segundo siglo, que sostiene que Cristo no tuvo un cuerpo humano, que Él tenía un cuerpo celestial. Entonces el docetismo negaba la humanidad de Cristo, ¿ok? Pero cualquier doctrina que niegue o la deidad o la humanidad es errada, porque otra vez repito, era
tenía una humanidad completa, era 100% hombre, pero tenía la deidad completa, 100% Dios. Si te fijas, si esa es la única posibilidad, deja como que muchas posibilidades para el error. Es decir, creer solo en la deidad y no en su humanidad es un error. Creer solo en la humanidad y no en su deidad es un error. Creer en su deidad pero solo a partir de su bautismo es un error. Entonces da posibilidades a muchos errores, y han existido demasiados errores en esta doctrina, ¿sí? Pero la doctrina es 100% hombre y 100% Dios. Eso es lo que es Jesucristo. De lo que hablamos de las cosas que se despojó, ¿sí? De que Él, siendo 100% Dios, tiene cualidades que en la tierra no puede ejercer, ¿sí? Que en la tierra Él se hizo menor al Padre, pero Él porque se quiso sacrificar y se quiso humillar, porque era necesario que se humillase por nosotros. Él, por ejemplo, en la tierra no podía ser Jesucristo en la tierra, es decir, no Dios en el cielo. Jesucristo en la tierra no podía ver lo que estaba pasando, por decir, en México, ¿sí? Es decir, había despojadose de su omnipresencia por venir acá. Sin embargo, no quiere decir que no moraba en Él. Toda la deidad moraba en Él, pero estaba, como decir, reprimida dentro de un cuerpo. Por eso cuando Jesucristo dice, les conviene, es decir, lo que viene es mejor. Y la gente podría decir, pero ¿cómo nos conviene más que tenerte en la tierra? Si les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que ahora sí baje toda la plenitud que era el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso, precisamente a eso se refiere cuando dice se despojó de muchas, es decir, no quitándoselas, sino no imposibilitado de ejercerla, pero Jesucristo solamente en la tierra, ¿verdad? Y eso no es una doctrina mala. Algunos dicen, oye, eso es malo, ¿cómo que Jesucristo? No es malo, pues lo hizo por ti y por mí, porque así tenía que hacerlo, ¿verdad? Él tenía que ser 100% hombre para que su sacrificio pudiese contar a nuestro favor, ¿verdad? Es decir, el que tenía que pagar por nosotros era un hombre como nosotros. Los profetas son parte importante de ver cómo se enlaza el Antiguo con el Nuevo Testamento. Te decía que en los evangelios vamos a ver mucho de las profecías, cómo se cumplen y cómo se van cumpliendo. Pero esa es clave para entender que es que es el mismo camino. Por ejemplo, si vamos a Isaías 35:4, dice el Señor, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Y mira lo que dice ahí, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Otra vez, ¿quién viene? Vuestro Dios. Es demasiado claro y demasiado sencillo, ¿no? Como que a veces cuando lo entiendes, dices, oye, está bien fácil, pero luego no llegas a entender. Y entonces, ¿por qué tanto, quién decía, piporro, ¿no? Tanto brinco estando el suelo tan parejo, ¿verdad? Es el 35:5. Si te acuerdas, Isaías es el que le mencionó Jesús a los discípulos de Juan cuando vinieron a decirle, oye, dice que si eres o no eres. Y Jesucristo no le respondió, les dijo, díganle esto. Es Isaías el que mencionó. Díganle, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Si te fijas, el ligue con el 35:4 es, vuestro Dios viene, ¿verdad? Va a bajar Dios. ¿Y qué pasará? Esto va a pasar, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si te fijas otra vez ya nos va explicando entonces, ¿por qué? ¿Cuál era la finalidad de los milagros de Cristo? Pues esto, mostrar que quién era, que era este Dios de Isaías 35. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino. Es decir, voy a dejar un camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él,
sino que otra vez Él mismo estará con ellos, y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es decir, nos está marcando y dejando un camino. ¿Cómo apareció Juan el Bautista? ¿Cómo empezó a predicar el evangelio de arrepentimiento? Ese es el camino de salvación. Tiene que haber pasado en nosotros, y nosotros es lo que tenemos que andar compartiendo también. Este es el camino al cielo. La predicación del evangelio, la predicación del arrepentimiento, ¿ok? Ese es el inicio del camino al cielo. Después, ¿qué sigue? Creer, ¿ok? Y después, ¿qué sigue? Aquí es donde Jesús, cuando le dijo, ¿te acuerdas cuando Juan dijo, espérate, es que yo debo ser bautizado por ti? Y él dice, hoy bautízame tú a mí, porque así conviene que completemos lo que es el camino de justicia. Es decir, tú predicaste ya el bautismo del evangelio de arrepentimiento, ¿sí? Ya predicaste que tienen que creer y arrepentirse. Ahora yo les muestro que se tienen que bautizar, ¿ok? Y así va el camino: oír el evangelio, arrepentirse, creer en él y arrepentirse, y el bautismo es parte importante. Tenemos que bautizarnos, eso es muy importante. Estamos viendo a Jesús que lo hizo, y nosotros no somos más que Él. Además lo hizo por indicarnos el camino, así es que en nuestro camino tiene que existir el bautismo. Yo creo que ya sabemos nosotros que ese bautismo no salva en sí, pero sí es necesario para la salvación, desde el punto de vista de obediencia. En el 1:13 dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Es un pasaje narrativo. Alguien puede pensar que es opcional, pero en realidad es el camino del cristiano, ¿ok? Escucha, eres del mundo y eres del diablo, ¿sí? Escuchas el evangelio, por la misericordia de Dios te deja creerlo, te arrepientes. Lo que te dice cuando te arrepientes es, ya cambié de mente. Bueno, en tu mente lo primero que tiene que haber, porque así lo mostró Jesús y es requisito, lo que hizo el eunuco: a mí primero échenme agua, ¿verdad? Yo quiero bautizarme, ¿verdad? Y el que se vuelve así tan creyente y tan obediente recibe el Espíritu Santo. Él lo bautiza y dice, este es mi hijo, ¿ok? Y aquí hay mucha confusión en los cristianos. ¿Qué sigue? Pues, ¿qué traemos? ¿Sacamos las arpas, la música, brincamos o qué? Si quieres sácala, pero dice lo que sigue, entras en una guerra espiritual. Hay guerra. Eso es lo que sigue. No es a lo mejor, algunos sí y algunos no, sino que a todos. Ese es el caminar cristiano. Y Jesucristo nos lo está mostrando hacia Él en carne propia. Dice, mira, me bauticé, mira, bajó el Espíritu, es para que veas, ¿estás viendo? Sí, ¿y ahora qué sigue? Mira cómo el Espíritu me lleva y mira cómo voy a ser tentado. ¿Okay? Eso es lo que sigue. En todos. Sigue una guerra espiritual. Te digo, si lo miras, cómo nos está dando exactamente cómo es el caminar cristiano. Comienza una guerra espiritual.